Muy bien. ¿Me dicen si se ve la pantalla? Genial. Bueno, el día de hoy vamos a ver tejido conjuntivo, que es uno de los 4 tejidos básicos del cuerpo. Recordemos que los tejidos básicos son epitelial, conjuntivo, después tenemos al muscular y por último al nervioso. El conjuntivo vamos a ver que se subdivide en muchísimos tipos más de tejidos, de los cuales vamos a estar hablando más adelante, ¿sí? En los días siguientes que nos tocan de repaso. Así que, bueno, en cuanto al tejido conjuntivo, vamos a ver que es un tejido bastante extenso, ya que abarca a muchísimos otros más, como por ejemplo al sanguíneo, al óseo, al cartilaginoso, hematopoyético, cartilaginoso, linfoide, abarca muchísimos más, pero vamos a estudiarlos poco a poco. Bueno, vamos a ver que está formado por las células y el espacio que hay entre estas células, que lo vamos a denominar matriz extracelular. Luego, la matriz a su vez está formada por fibras y sustancia fundamental. Las fibras pueden ser de 3 tipos: de colágeno, elásticas o reticulares. Si hay algo que no es ni fibra ni célula, lo vamos a conocer como sustancia fundamental, que es básicamente la matriz básicamente gelatinosa que está allí sirviendo como sostén entre lo que son las células y las diferentes fibras. Muy bien, acá como les dije, las fibras pueden ser de 3 tipos: colágenas, reticulares o elásticas. Así es como se ven todos los elementos del tejido conjuntivo colaborando mutuamente. Vamos a ver las diferentes células junto con las fibras, por ejemplo, acá las de colágeno, y acá tenemos fibras elásticas, ¿sí? Básicamente es una amalgama de varios elementos que están colaborando entre sí. Muy bien. Ahora, el tejido conjuntivo nosotros lo vamos a encontrar siempre vecino a un epitelio, ¿sí? El tejido conjuntivo laxo, el tejido conjuntivo denso van a estar siempre por ahí vecinos a un epitelio, ya que recordemos que el epitelio es avascular, es decir, no tiene vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo se nutre el epitelio? Gracias a la difusión simple facilitada por el tejido conjuntivo laxo que está acá por debajo del epitelio. Muy bien. El libro nos menciona un poquito lo que es el tejido conjuntivo embrionario, que al ser embrionario va a dar origen a los demás tipos. Y vamos a ver que tenemos que saber esto acá. ¿Qué es el mesénquima? El mesénquima básicamente son células de aspecto fusiforme y tiene poquitas fibras, ya que justamente el embrión parece más una masa gelatinosa que un ser humano. Entonces vamos a ver que la cantidad de fibras es muy poca, ya que el embrión tiene que soportar muy pocas tensiones. Luego vamos a ver que el tejido embrionario mucoso va a tener células muy separadas entre sí y tiene la gelatina de Wharton, que es lo más importante. Esta es la única lámina de tejido embrionario mucoso que tienen que saber. Memorícenselo. No suele salir, pero lo que pueden distinguir acá son estas células en forma de uso, ¿sí? Células medio alargaditas que son fusiformes, ¿sí? Acá tienen otro ejemplo, fíjense. Son células alargaditas, ¿sí? Vemos muchas células y casi no veo fibras. ¿Por qué? Porque justamente el embrión, como les digo, no tiene que soportar casi nada de tensión. Entonces es normal que no vea yo fibras, ya que las fibras están justamente para resistir tensiones en los tejidos o estrés mecánico. Esta lámina se llegó a preguntar ya una vez y lo único que se preguntó es cómo se llama la sustancia fundamental de esta lámina, y se llama gelatina de Wharton, ¿sí? Así que memorícense bien eso porque puede llegar a salir. Bueno, en cuanto al adulto, vamos a ver que tenemos el tejido conjuntivo laxo, que básicamente tiene muchísima sustancia fundamental y pocas fibras. Y el denso, que es al revés. Vamos a ver que tiene muchas fibras, poca sustancia fundamental, y a su vez se divide en 2 tipos: el denso regular y el denso irregular. Bueno, el tejido que está inmediatamente por debajo de los epitelios, acuérdense que esto es piel, tengo acá el epitelio plano, estratificado, queratinizado, y lo que está inmediatamente por debajo, tocando al epitelio, siempre va a ser un tejido conjuntivo laxo, ¿sí? Siempre va a ser laxo. En cambio, el que está acá por debajo, que como pueden darse cuenta, tiene un material más eosinófilo, yo puedo reconocer bien unas fibras acá de colágeno que son bastante gruesas. Eso ya es el tejido conjuntivo denso. Así que
por debajo inmediatamente de la piel, o sea, del epitelio, yo encuentro tejido conjuntivo laxo y más por debajo el tejido conjuntivo denso. Acá, como pueden darse cuenta, en este epitelio respiratorio, yo puedo básicamente distinguir más lo que es el tejido conjuntivo laxo. ¿Por qué? Porque voy a ver una escasez de fibras y voy a ver más células y más sustancias fundamentales. Todos estos espacios en blanco, ¿sí? No son fibras tan engrosadas, ya que justamente si yo quiero difundir sustancia desde el tejido conjuntivo hacia el epitelio, yo no voy a necesitar tantas fibras. ¿Por qué? Porque imagínense si este estuviera repleto de fibras de colágeno, la difusión se vería bastante impedida. Bien, y si yo les pongo un corte transversal, si ve acá, por ejemplo, el conducto de una glándula, o acá, por ejemplo, el adenómero, todo lo que está acá vecino al adenómero o a los conductos es tejido conjuntivo laxo, ¿sí? Les digo por experiencia, esto se suele preguntar bastante. En cambio, fíjense acá, cuando yo me encuentro ya en un intermedio, lo que es un adenómero y, por ejemplo, un folículo piloso, así, más a las profundidades del tejido conjuntivo, vean un poco cómo las fibras acá se van engrosando y esta región de acá ya es tejido conjuntivo denso. En cambio, lo que está inmediatamente acá pegadito a lo que es, por ejemplo, el adenómero de esta glándula es tejido conjuntivo laxo. Así que, en conclusión, si ustedes ven acá un engrosamiento de las fibras, es porque estamos hablando de tejido conjuntivo denso. ¿Se entiende eso? ¿Hasta acá? ¿Sí? Genial. Ya después vamos a ver las diferencias entre lo que es el denso regular y el irregular. Bueno, primero hablemos un poco del laxo. Como ya les dije, tiene mucha sustancia fundamental, pocas fibras. Vamos a ver que rodea las glándulas y está por debajo del tejido epitelial y se encarga de la nutrición. Bueno, en pocas palabras, esto de acá, yo les puedo decir que laxo no es. ¿Por qué? Porque vamos a ver acá muchas fibras bien engrosadas, ¿ven? Toda esta región. Pero si yo veo esto moradito de acá, vean todas estas células bien juntitas, esto es característico de un epitelio. Y todo esto que rodea el epitelio va a ser tejido conjuntivo laxo. Es decir, si de por ahí esto es un tema de examen, les ponen una flechita señalando acá, esto es tejido conjuntivo laxo. En cambio, esta área de acá que está más profunda es tejido conjuntivo denso, ¿sí? Nuevamente, acá, este espacio, tejido conjuntivo laxo. Este espacio más engrosado, tejido conjuntivo denso. Bueno, yo siempre describo el tejido conjuntivo como si fuera una pintura al óleo, ¿sí? Ya que tenemos que distinguir bien las fibras, donde se engruesa y en caso de, por ejemplo, un tejido conjuntivo laxo, vamos a ver que hay burbujas en blanco, ¿sí? Porque justamente hay escasez de fibras y abundancia de sustancia fundamental. Fíjense acá, por ejemplo, si yo les señalo justo esta zona de acá, ustedes me pueden decir, paz, tejido conjuntivo laxo. ¿Por qué? Porque no veo fibras engrosadas, no veo así, no veo cosas gruesas. En cambio, fíjense acá, esta zona de acá, sí es tejido conjuntivo denso, ¿sí? Esto de acá es denso, esto de acá es laxo, ¿sí? Ya que justamente, ¿qué veo acá? Fibras engrosadas y acá casi no veo fibras, ¿sí? Veo acá unas cuantas células, pero veo más que nada espacio en blanco, ¿sí? Así que por favor hagan bien esa salvedad. Veo fibras gruesas, es denso, no veo fibras gruesas, es laxo. Y si está inmediato a un epitelio, es laxo, ¿sí? Fíjense bueno, acá, fíjense en la salvedad. Y esta flechita está señalando una célula que es característica, a ver si puedo borrar esto. Acá. Está señalando una célula que es característica del tejido conjuntivo, que es el fibroblasto, ¿sí? El fibroblasto lo vamos a encontrar adyacente a las fibras, ¿sí? Ya sea fibras de colágeno, fibras reticulares o fibras elásticas. El fibroblasto se encarga de sintetizar las fibras. Bueno, pasando a lo que es el tejido conjuntivo denso irregular, vamos a ver células muy dispersas, como por ejemplo los fibroblastos. Vamos a ver las capas de colágeno puestas todas al azar, así va y va, no tienen un orden en específico. Y por supuesto, al tener ya fibras bien definidas, van a resistir altas tensiones. Como pueden darse cuenta acá, yo puedo darme cuenta que esto es un tejido conjuntivo denso, irregular. ¿Por qué? Porque veo colágeno, veo un colágeno bastante engrosado. Entonces, puedo decir que es tejido conjuntivo denso. ¿Por qué digo que es irregular? Porque no es, por así decirlo, no se ve estética la imagen. Es decir, veo todas las fibras puestas al azar. Fíjense, esta sigue un sentido, esta sigue otro, está todo al azar.
De hecho, ¿cómo ustedes van a saber diferenciar bien esto de un tejido conjuntivo denso regular cuando vean una lámina de denso regular? Ya que enseguida les voy a poner que las láminas de tejido denso regular de verdad se reconocen bien que las fibras de colágeno están bien ordenaditas. Bueno, ahí tenemos fibroblastos, fíjense, todas las fibras así, ninguna sigue un orden en específico. Como les digo, parece una pintura al óleo. No hay un orden en específico. Y acá yo tengo a los fibroblastos. Y todas estas células acá son fibroblastos. Y justamente voy a ver muchos fibroblastos. ¿Por qué? Porque hay una abundancia de fibras, ¿sí? Así que esto es tejido conjuntivo denso y regular, ¿sí? Fíjense acá, yo tengo queratina, tengo acá mi epitelio plano estratificado de la piel. Esto que está inmediatamente por debajo del epitelio es tejido conjuntivo laxo y todo lo que está más profundo es tejido conjuntivo denso y regular, ¿sí? Ya que veo todas estas fibras dispuestas al azar. Muy bien, fíjense acá, yo veo muchísimas fibras y ninguno sigue un orden en específico, entonces podemos concluir que es tejido conjuntivo denso regular. Digo, irregular, disculpen. Ahora, en cuanto al regular, ¿qué tenemos? Acá la tensión que se soporta es muchísima. ¿Por qué? Porque justamente las fibras están en un orden específico para resistir con muchísima fuerza toda situación de estrés. Vamos a ver que las encontramos solamente acá, en tendones, ligamentos y aponeurosis. El libro nos describe que las diferencias son las siguientes. En los tendones y en los ligamentos vamos a ver que las fibras están dispuestas paralelas entre sí y en las aponeurosis con ángulos de 90 grados. Se llegó a preguntar yo una vez en el teórico, así que tengan en cuenta eso, la diferencia histológica. Acá, fibras paralelas entre sí en tendones y ligamentos. En las aponeurosis forman ángulos perpendiculares, o sea, de 90 grados. Y acá, no se vayan a confundir. Esto es tejido conjuntivo denso regular, ¿sí? Fíjense cómo todas las fibras siguen el mismo sentido, ¿ven? El mismo orden. Todas, 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 todas. Todas acá. A ver un poco, ¿con qué lámina ustedes pueden llegar a confundir esto? Si les sale en el final. Tipo, les Con pregunto músculo. con músculo, ¿sí? Con músculo esquelético, ¿sí? ¿Qué pasa con el músculo esquelético? Vamos a ver, cuando demos tejido muscular, tienen que buscar siempre las estriaciones características. Así. Y en este caso no tiene, así que podemos decir que esto es tejido conjuntivo denso regular, ¿sí? Y aparte acá, fíjense, veo un núcleo ahí en medio de lo que es la fibra, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que esto no va a ser músculo esquelético, ya que los núcleos de los miocitos del músculo esquelético son periféricos, no son centrales. Así que anoten bien esas diferencias que quieren llegar a confundir ellos en el final. Son temas así básicos, pero igual ellos quieren dificultar mucho. Fíjense acá, esto por ejemplo, vemos un ligamento, como todas las fibras se disponen así, bien, 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 bien paralelas entre sí y se sigue un orden. Nunca se llegó a preguntar si esto de acá un ligamento, si esto de acá un tendón, nunca se llegó a preguntar la diferencia. Con tal de que ustedes reconozcan que eso es tejido conjuntivo denso regular, la cátedra ya está feliz. Capaz máximo les pongan, la siguiente lámina corresponde a, y ustedes ven acá, bueno, es tejido conjuntivo denso regular y una de las opciones sea tendón o una de las opciones sea aponeurosis. Hasta ahí, máximo. Nunca llegan a confundir tanto, ¿sí? Nunca les van a preguntar que ustedes diferencian entre un tendón y un ligamento. Eso no. Muy bien. Y acá esta imagen me encanta ya que tenemos los tres tipos de tejidos. Fíjense, acá tenemos el denso regular, que es este. Acá tenemos el laxo y acá tenemos el denso irregular, ¿sí? Así que ahí está. La estrellita celeste es el denso regular, el amarillo es el laxo y el moradito es el denso irregular, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta acá? ¿Todo bien? Genial. Bueno, en cuanto a las fibras del tejido conjuntivo, vamos a ver que tenemos colágeno, particulares y elásticas. Las de colágeno ya hemos visto mucho. Su tensión específica es la tricrómica de Mallory y Mason. Específica entre comillas, ya que colágeno hay en todas partes. Lo único que hace esto es que el colágeno se vea o verde o azulcito, ¿sí? Mason hace que se vea verdecito y Mallory hace que se vea celestito. Pero en la práctica no hay mucha diferencia entre ambos. Sepan nomás que es específica para colágeno. Reticulares, ya dijimos al principio, o sea,
Ayer dijimos que es la tinción argéntica y elástica también hemos mencionado que es la fucsina y resorcina. Acá está la diferencia, fíjense, estas fibras son las de colágeno, estas de acá son las elásticas, las más finitas de todas, y estas de acá son las reticulares, que forman redes, ¿sí? Colágeno, elásticas, reticulares. Muy bien, acá como pueden ver tenemos fibras de colágeno, apenas se ven, son muy poco notorias, pero quiero que sepan nomás, para esta lámina, es que las fibras de colágeno, las fibras reticulares y las fibras elásticas están siendo sintetizadas siempre por los fibroblastos, que son estas pequeñas células que ustedes van a ver dispersas en los tejidos. Fíjense acá, se nota mejor. Si ustedes ven así células aplanaditas en medio del tejido conjuntivo y ven fibras así engrosadas, es porque estamos ante un tejido conjuntivo denso que tiene fibras, en este caso fibras de colágeno, ¿sí? Y las fibras son sintetizadas siempre por los fibroblastos, ¿sí? Y así es como se ve la técnica tricrómica de Mason o tricrómica de Mallory. Vamos a ver a todo el colágeno. ¿Cómo yo sé que esto es colágeno? Veo acá epitelio y debajo del epitelio que había tejido conjuntivo laxo y después tejido conjuntivo denso. Y acá tengo todo el colágeno teñido de verde o azul. No es tan específico esta técnica como por lo que ya les dije, colágeno hay en todas partes, pero tengan en cuenta nomás que así es como se ve en la microscopía. Muy bien, así acá tienen otra imagen, por ejemplo. Acá tienen el adenómero de una glándula sebácea, como pueden ver acá. Esto es un folículo piloso. Ya saben que cerca de un folículo piloso siempre va a haber una glándula sebácea y todo esto que está rodeando a todos los epitelios son las fibras de colágeno, ¿sí? Todo esto azulcito. Muy bien, fíjense, así es como se ve con mayor aumento. Este es un tejido conjuntivo denso regular, ya que voy a ver que todas siguen la misma dirección y el sentido. Muy bien. Ahora, si yo veo una imagen en negro, ¿sí? Si yo veo fibras negritas, es porque estoy viendo una tinción argéntica. Y si estoy viendo tinción argéntica, lo más probable es que me esté señalando qué cosa, las fibras reticulares. Así que, si ven negro, es reticular, ¿sí? Si ven negro, fibras reticulares, tinción argéntica. Si ven negro, fibras reticulares, tinción argéntica. No se complica. Bueno, ahora, si yo no veo negro y veo así fibras que tienen esta forma, fíjense, tal que así, imagínense que ustedes agarran este punto y este punto, ustedes serían capaces de estirar esta fibra. Si ustedes se hacen esa película en la mente, estamos hablando de fibras elásticas, ¿sí? Son fibras que soportan estiramiento. Se tiñen específicamente con fucsina, resorcina, pero vamos a ver que hay casos que, fíjense, esto salió en un examen. Todo el mundo pensó que era tinción argéntica y que hacía alusión a las fibras reticulares. Elásticas son Pero fíjense un poco bien elásticas. en la forma onduladita que tiene. Se dio como respuesta a Dime. fibras elásticas, ¿sí? Esto es fibra elástica, más que nada por la forma onduladita que tiene. La tinción que se usó acá, sinceramente yo desconozco. No sé por qué se ve negra esta imagen, pero por favor, tengan en cuenta que ya se llegó a preguntar esta lámina y no se da como respuesta a fibra reticular, es fibra elástica, justamente por la forma característica que tiene así onduladita. ¿Muy bien? Luego, si les ponen esto van a ver más que nada cuando demos la clase de cardiovascular. Esto es la aorta. Sí. Esta es la lámina que ellos quieren poner cuando preguntan por fibras elásticas. Bueno, ya saben que la aorta es una arteria elástica junto con sus ramas del callado aórtico, pero quiero que sepan nomás que toda esta parte acá correspondiente a la túnica media de la aorta está llena de fibras elásticas, ¿sí? Bueno, pasando a hablar un poquito de lo que son las células del tejido conjuntivo, vamos a ver que hay dos grupos grandes, las residentes y las transitorias. En cuanto a las residentes, vamos a ver que tenemos fibroblastos, macrófagos, hipocitos, mastocitos, células madre. ¿Qué significa esto? Son células que nacieron y nacieron, vivieron y van a morir en el tejido conjuntivo. En cambio, las transitorias son células que nacieron otro lado pero cumplen su función en el tejido conjuntivo. Por ejemplo, todas las células que tienen que ver con la inflamación, excepto los macrófagos, ¿sí? Ante una reacción inflamatoria, los macrófagos van a estar luego en el tejido conjuntivo, van a estar luego. Ahí se quedan. ¿Por qué? Porque originalmente el macrófago, ¿de dónde vino? Vino del monocito. Monocito. Así que, por favor,
por favor, no se equivoquen esto en el examen, porque siempre preguntan lo mismo. El monocito es transitorio, pero el macrófago es residente. Ya que el monocito, ¿qué hace? Nace en la médula ósea, se va madurando en el torrente sanguíneo, se libera en el torrente sanguíneo y él va a hacer diapédesis, es decir, va a atravesar el endotelio, los vasos sanguíneos, va a llegar al tejido conjuntivo y allí él se transforma en macrófago y de ahí no se mueve. Así que hagan bien esa salvedad. Monocito es transitorio, pero macrófago es residente. ¿Sí? Hagan bien esa salvedad. Bueno, fibroblasto ya les hablé mucho, es básicamente la célula encargada de la síntesis de las fibras, ¿sí? Y, ojo, tiene un retículo endoplasmático rugoso bastante desarrollado, ya que él todo el día está sintetizando proteínas, todo el día, y seguramente ustedes recordarán por biología que en cuanto a la vía biosintética de las proteínas, está involucrado el retículo endoplasmático rugoso para la expulsión, la exocitosis en vesículas de transporte de tipo COP2. Van a expulsar a estas fibras de colágeno al medio extracelular para que justamente estén ahí afuera de la célula, como pueden ver acá. Entonces, este fibroblasto va a tener muy pronunciado su retículo endoplasmático rugoso para justamente expulsar a estas fibras de colágeno hacia su exterior. Muy bien. Esta imagen es con un aumento increíble. Acá podemos ver un fibroblasto en el fondo y acá tenemos un fibroblasto también con mucho aumento. ¿Sí? El fibroblasto no se suele preguntar tanto en histología de, a ver, tipo, te señala una célula, ¿qué es esto en un fibroblasto? No se suele preguntar, ya que justamente son las células que más abundan. Casi cualquier célula que yo te señale va a ser un fibroblasto. El que sí se suele preguntar es el macrófago, ya que vamos a ver que es una célula gigante que tiene actividad fagocítica y participa en reacciones antiinflamatorias. Podemos tener macrófagos activos e inactivos. ¿Sí? El núcleo es arriñonado, vamos a ver, tiene forma de riñón el núcleo, y es bastante eosinófilo. ¿Cómo se reconoce? Porque su tamaño es enorme. ¿Ven? Son células gigantes y el núcleo es arriñonado. El núcleo arriñonado no siempre se ve, pero lo que sí se ve siempre es esto, el tamaño es enorme, ¿sí? Fíjense, el tamaño es bastante grande. ¿Ven? Acá, por ejemplo, macrófago tenemos una célula enorme, ¿sí? Y acá, fíjense, esta célula está sufriendo apoptosis. Va a venir el macrófago y lo va a comer, ¿sí? Ya que, a ver, ¿tienen ustedes muerte celular en biología? ¿No? Tipo, el proceso por el cual ocurre la apoptosis, ¿no? A mí que no. Bueno, la apoptosis, dato curioso, cuando una célula se suicida, va a liberar una señal que se llama encuéntrame y cómeme, ¿Qué? que es una señal que va a ser detectada por el macrófago. El macrófago va a venir y le va a hacer caso a esa señal. Va a encontrar a la célula y se la va a comer. Entonces, básicamente, acá estamos viendo ese proceso. El macrófago va a envolver a esta célula y se la va a comer. Y recuerden, monocito se transforma en macrófago. Ojo con eso, ¿sí? En cuanto a los mastocitos, vamos a ver que ellos básicamente ni ahí están. Se desarrollan en la médula ósea, vamos a ver que son muy basófilos. Cuando demos tejido sanguíneo, vamos a ver que no tenemos que confundirlos con los basófilos. Después vamos a ver unas cuantas diferencias entre ellos. Y lo que se pregunta siempre en el teórico, presentan triptasa como marcador. Ojo, triptasa. Si yo digo triptasa, ustedes dicen mastocito, ¿sí? Eso es muy importante, ya que está no confundir con el basófilo, ¿sí? Acá está el mastocito, fíjense, tiene bastantes granitos acá, bastantes, que son gránulos que tienen triptasa. El mastocito responde a la triptasa. Por favor, tengan bien en cuenta eso. Fíjense, acá por ejemplo, esta es una imagen de inmunofluorescencia en donde se está usando un anticuerpo específico contra la triptasa. Por eso es que el mastocito está brillando así con tanto detalle. Muy bien, fíjense acá, yo tengo muchísimos gránulos y estos gránulos tienen histamina, sí, pero lo que predomina y cómo yo puedo diferenciar al mastocito del basófilo, gracias a la triptasa, ¿sí? Triptasa es lo más importante en cuanto a mastocito, es lo que se pregunta y lo que tienen que saber bien,
citoestrictas. Muy bien. Y terminando, vamos a ver las células plasmáticas, que básicamente son linfocitos B ya maduros, ¿sí? El linfocito B se va a convertir en una célula plasmática, que es una célula capaz de sintetizar anticuerpos. Vamos a ver que tiene un retículo endoplasmático rugoso y aparato Golgi bastante extenso y una basofilia característica. Y lo más importante, su núcleo tiene forma de esta rueda de carreta o rueda de espigas. Ojo, fíjense acá, célula plasmática, vamos a ver que el núcleo, para empezar, es periférico, ¿sí? No está nunca en el medio, está siempre a un costadito. Y si yo hago mucho zoom, fíjense acá, núcleo en la esquina, y si hago mucho zoom, voy a ver esto, ¿ven? La rueda de carreta, ¿sí? Parece una ruedita de carreta. Ahora, este criterio a mí no me gusta tanto, ya que mi instructora de esto, la doctora Hilda, no sé si sigue siendo mi instructora, ella siempre nos decía eso. Vean ustedes, rueda de carreta es el plasmocito, célula plasmática. Y todo el mundo, sí, sí, doctora. El problema es cuando vos llegas tarde al examen o la vía te traiciona y te sentás a 10 kilómetros del proyecto. Eso es lo que a mí nunca me gustó de esto. Vos podés saber diferenciar toditas las imágenes, todo, y al final te sentás en el fondo y te traiciona el propio examen. Así que yo les recomiendo que tengan siempre más de un criterio para reconocer una célula. Y para el plasmocito, yo les recomiendo que tengan esto de rueda de espigas, y si por ahí no llegan a ver en el examen porque están muy en el fondo, el núcleo tiene que ser excéntrico o periférico. Está en un costadito, nunca está en el medio, siempre en el costadito. Bueno, ok. Esto de acá, tejido conjuntivo laxo o denso. Laxo. ¿Qué dicen? Aparece denso y regular. Denso. Denso. ¿Regular o irregular? Irregular. Genial. Mauricio. Bueno, acá, inmediatamente por debajo un epitelio. Laxo. ¿Laxo o denso? Laxo. Hola. Muy bien. Y a ver, esta célula de acá. Gigante. Monocito. Macrófago. ¿A qué? Casi. Macrófago, eso. Macrófago. Muy bien. ¿Qué marcan? La A. Segura. Y los macrófagos son antiinflamatorios. Sí. ¿Y las demás opciones? La C. Acá la respuesta es la E. ¿Sí? Todavía no dimos los neutrófilos, pero los neutrófilos también son fagocitos. ¿Sí? Cumplen la función del macrófago y son, de hecho, los primeros en llegar a la inflamación. Llegan primero los neutrófilos y después los macrófagos. De hecho, justamente, neutrófilo es la primera línea de defensa. Después, los monocitos, cuando hay un proceso de inflamación, por ejemplo, la llegada de un patógeno al cuerpo, ellos van a tener que migrar desde la sangre hacia el tejido conjuntivo y allí se diferencian ellos en macrófagos. Y la barrera comprometida es la piel. Bueno, esto sí depende, ¿sí? Depende. A, B y C sí o sí están bien, pero dedo depende de por dónde ingresó el patógeno. Si ingresó por la piel, y bueno, la barrera comprometida es la piel, pero puede ser un microorganismo por vía digestiva, por ejemplo, la barrera comprometida es el intestino. Pero quiero que tengan en cuenta más estos tres conceptos. El neutrófilo también es un fagocito, los macrófagos son los que nos van a defender junto con los neutrófilos, y los monocitos van a diferenciarse en macrófagos en el tejido conjuntivo. Y por último, Mario Luigi. No. submucosa Que quiere sí. decir por debajo Sí. del epitelio.
Les repito, submucosa por debajo del epitelio. Eso quiere decir. Ah. La respuesta es que sí. Vamos a ver que tenemos el esófago, epitelio plano, estratificado, no queratinizado, y por debajo está lleno de colágeno. ¿Ven? Como les dije, colágeno hay en todos sitios, así que la tinción de Mallory como tal no es muy útil, pero es específica para colágeno. Y listo. Genial. ¿Alguna duda que tengan? ¿No? Bueno, entonces nos estaremos viendo mañana para continuar con nuestro repasito, ¿sí? Sí. Espero que les esté siendo de utilidad. Ay, Y nada, gracias. cualquier duda, consulta que tengan, me escriben sin drama, ¿sí? Gracias. Dale, dale. Gracias. Les paso el PPT, ¿sí? Chau, chau. Ay, boludo, le adoro. Ah.